En Japón tradicionalmente se cree que las almas de las personas que han fallecido regresan a este mundo una vez al año para estar unos días con sus familiares. Y esta temporada, que ocurre del 13 al 16 de agosto, se conoce como Obon y está llena de eventos, de rituales, de festivales. Es una época muy emotiva y hoy os quiero contar cómo se celebra aquí en la ciudad de Nagasaki, porque aquí se hace un evento muy especial que es conocido en todo Japón por ser bastante diferente. Así que nos hemos acercado hasta el lugar donde se celebra este ritual y os quiero enseñar cómo las familias despiden a sus seres queridos que han venido a pasar unos días a celebrar juntos durante esta época de Obon y cómo los despiden el último día del Obon, para que regresen al más allá y regresen bien y así el año que viene puedan volver del 13 al 16 de agosto de nuevo. Así que en este vídeo vais a estar viendo el Festival de Nagasaki, os lo voy a contar exactamente qué es lo que sucede, qué es lo que hacen las familias, cómo despiden a las almas de sus familiares, cuál es el ritual y cuál es la historia que hay detrás, desde cuándo se celebra esto. Vamos a estar allí viéndolo y también os voy a contar por qué es diferente lo que se celebra aquí en Nagasaki del resto de Japón. Bueno, como os decía, en Japón se cree que las almas de las personas que han fallecido vienen a este mundo durante 4 días y pasan un tiempo con la familia. Durante este tiempo, los familiares ponen bastantes ofrendas en casa, cosas que le gustaban a la persona que había fallecido, incluso ponen comida también, y saben que pueden disfrutar de un tiempo reunidos aquí en este mundo. Pero claro, el último día hay que despedir en una gran ceremonia por todo lo alto a estos familiares. Y esto se suele hacer en una ceremonia llamada Shoro Nagashi. Shoro significa las almas que tienen cada cosa, porque en Japón se cree que todas las cositas tienen su propia alma. Y también hace referencia, por supuesto, a las almas de aquellas personas que ya no están en este mundo, que han fallecido. Y Nagashi viene del verbo nagashimas, que significa como dejar flotar, dejar que algo siga la corriente. Y esto es porque en Japón lo que se hace ese día es normalmente despedir estas almas, acompañarlas a través de un canal de agua hacia el más allá, porque en Japón se cree que al final de donde hay agua, allí es donde está el más allá. Por lo tanto, este Shoro Nagashi suele ser tradicionalmente unas toro que llevan luz dentro. Seguramente habéis visto alguna vez una imagen como esta y se suelen poner en ríos, ¿no? Para que sigan la corriente y para que vayan hacia el más allá y los puedan despedir bien. Y en algunos lugares se suele hacer en el mar también. Esto suele ser un evento como muy silencioso, muy tranquilo, con muchísimo respeto. Es algo muy bonito, ¿no? Pero en Nagasaki se hace algo súper diferente. No es nada tranquilo, sino que tiene que ser muy ruidoso, como que muy festivo. Y además no se celebra en estos toro que van en los ríos. Aquí se crean barcos. Y quizás te estás preguntando, ¿pero por qué en Nagasaki es diferente? Pues te cuento que durante la época Edo, Japón estuvo cerrado totalmente. No se podía entrar ni salir, nada. Pero en Nagasaki, que está al sur de Japón, había un lugar donde sí que se podía tener comercio con el exterior. Comercio con China, con Corea, comercio con Portugal, con Holanda. Y por eso es que Nagasaki es una ciudad bastante diferente al resto de Japón, porque tiene muchísima influencia de otras culturas. Era el único lugar de Japón durante mucho tiempo, durante siglos, donde se podía mantener contacto con el exterior y entraban y salían bastantes cosas. Que por cierto, si queréis, algún día os cuento más concretamente cómo era la historia aquí en Nagasaki cuando todo Japón estaba cerrado, excepto este lugar. Porque aunque en un principio sí que había comercio con estos países que os comentaba, se fue cerrando poco a poco y solo se permitió el comercio a los holandeses. Pero esto, si queréis, lo dejamos para otro vídeo, no sé si os interesa. Os cuento que en ese momento en el que sí que se permitía el comercio de Japón con China en Nagasaki solamente, pues había muchos barcos que iban de un país a otro. Y claro, pues a veces por el camino sucedían cosas, había barcos pues que se hundían, ¿no? Había gente que moría por el camino, incluso había
comerciantes chinos que llegaban a Japón y que luego morían aquí y no podían regresar a sus países. Así que la comunidad china de aquí, que estaba en Nagasaki, que se dedicaba básicamente al comercio, decidieron montar un festival, en realidad como una ceremonia, para despedir bien a esas personas que habían fallecido durante estos encuentros entre ambos países. Y así empezó todo. Las personas chinas que vivían en Nagasaki despedían a aquellas otras personas que habían fallecido a través de barcos. Es como que enviaban en el barco el alma de esas personas junto con algunas pertenencias, algunas maletas, ofrendas, cosas que les gustaban a esas personas, las mandaban al río o al mar y rezaban. Y al final quemaban ese barco. Este es el origen de este festival que se hace todavía hoy en día, después de muchos siglos aquí en Nagasaki. Se ha adoptado esta costumbre que viene originalmente de China y se ha hecho como autóctona, aunque se ha cambiado un poquito. Y entonces, ¿qué es lo que se celebra ahora en Nagasaki? ¿Cómo se hace? Bueno, pues únicamente aquellas personas que tienen dentro de la familia algún familiar que ha fallecido desde este momento hasta un año atrás, es decir, desde agosto del año pasado, agosto es el Obón, hasta este Obón de este año. Si ha fallecido un familiar tuyo durante este periodo, entonces acudes a esta ceremonia para despedir esa alma. Así que si alguna vez venís en Obón, en agosto, en Nagasaki, y veis este festival y veis estas familias despidiendo a sus seres queridos, en realidad se trata únicamente de las familias que tienen un familiar fallecido en este año anterior. Esta es una de las grandes diferencias que tiene este festival de Nagasaki con los otros festivales que se celebran alrededor de Japón, porque en Japón lo que se hace es despedir a cualquier persona, cualquier familiar que haya fallecido a lo largo de la vida. Pero en cambio en Nagasaki celebran las familias que tienen un familiar que ha muerto recientemente, en los últimos 12 meses. Lo que hacen es construir un barco, como hacían aquellos antiguos comerciantes chinos. Es que Nagasaki es una ciudad de puerto y construyen un barco especial. No es un barco de verdad, es un barco como un carruaje que irán transportando y arrastrando a lo largo de la ciudad de Nagasaki. Y este barco es especial porque está construido por la misma familia que se dedica durante varios meses a construirlo con materiales tipo madera, bambú, paja, y además la forma de este barco es especial porque tiene que ser algo que le gustase a la persona que falleció. Por ejemplo, se pueden encontrar algunos barcos con forma de coche, como este de aquí. Y eso es porque la persona que ha fallecido le encantaban los coches o quizás ha tenido alguna historia con algún coche, algo que le dé mucho valor personal. O incluso hemos visto un barco con motivos de golf. Seguramente a esta persona le encantaba el golf. Así que las familias dedican mucho esfuerzo a reunir muchos materiales, a pensar bien qué es lo que quisiera esa persona y a crear un barco en el que estará el alma de esta persona, que lo pasearán por todo Nagasaki en esta ceremonia muy ruidosa y muy animada y finalmente lo despedirán delante del mar. Pensad que hace mucho calor aquí en Nagasaki, la humedad es altísima y aunque se celebra normalmente desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche o incluso un poquito más, hace muchísimo calor y pensad que estas familias están allí arrastrando el barco, que normalmente pesa. Así que los barcos van uno detrás de otro, una familia detrás de otra. Y lo importante, como os decía, es hacer ruido, que sea muy animado. Para eso muchas veces hacen sonar campanas.
También gritan mucho y normalmente lo que se escucha es doy, doy. Esta es una palabra que se dice que viene originalmente de un mantra budista. Ya sabéis que las ceremonias vinculadas a la muerte están relacionadas en Japón con la religión budista. Y aparte de campanas y gritos, normalmente también hay petardos, muchísimos, que hacen mucho ruido. Y esto de los petardos en realidad viene también de una tradición china, porque se dice que en China los petardos sirven para ahuyentar los malos espíritus. Y a veces también hay fuegos, pequeños fuegos artificiales, de estos que se llevan en la mano, pues también. Y la idea general es que, aunque es un momento triste porque estás despidiendo el alma de un familiar que ha fallecido y bueno, se pueden ver caras un poco tristes, también se trata de que sea un momento alegre porque has disfrutado con ese familiar durante unos días que ha pasado aquí en este mundo contigo, entonces ahora vas a despedirle y desearle que tenga una buena partida hasta el más allá. Entonces también se trata de una ceremonia como alegre. Cositas que os quiero explicar es que delante de los barcos normalmente podéis ver el nombre de la familia o incluso el kamon, que es este emblema familiar que tienen las familias japonesas, este símbolo que representa el apellido de la familia o incluso las dos cosas, tanto el nombre como el emblema. E incluso a veces también podemos encontrar una foto de la persona allí en el barco. Esto depende de la familia, si quieren poner la foto de la persona que falleció o no. Y luego os quiero contar también dos cosas que nos conmovieron. La primera es que muchas veces cuando la persona que fallece es alguien mayor, por ejemplo, imaginemos el abuelo de la familia, pues al final del barco, porque todo el barco va como arrastrado por los familiares, ¿no? Pues al final del barco está normalmente la abuela, que era la esposa del abuelo que falleció, cogida de la mano con el nieto o la nieta, cerrando así el círculo familiar. Es algo muy bonito y muy emotivo. Y luego otra cosa que nos conmovió también es que, claro, estos barcos se van dirigiendo hacia el mar, hacia el puerto, aquí en Nagasaki. Y antiguamente se ponían estos barcos en el mar y se dejaba que fueran flotando, ¿no? Para despedirse, pero actualmente con las nuevas leyes de regulación medioambiental no se permite que se haga esto hasta el mar, sino que estos barcos se quedan pues en la zona del puerto. Y entonces siempre se ve a los niños, a los más pequeñitos de la familia, que van diciendo, por ejemplo, adiós abuelo, adiós abuela, y los vas viendo delante del puerto así, y la verdad es que es muy, muy, muy emotivo. Por si alguna vez queréis ir a ver este festival, hay 4 cosas que tenéis que tener en cuenta. La primera es que siempre, siempre, siempre se recomienda, casi es obligatorio, que lleves mimisen. Mimisen son estos tapones para las orejas que lleva absolutamente todo el mundo, tanto las personas, las familias que llevan estos barcos, como también las personas que acuden, porque es que allí acude todo Nagasaki. Es súper bonito porque aunque lo celebran solamente las familias, todo Nagasaki está allí viendo, apoyando el momento, ¿no? Viendo cómo esas familias despiden a sus familiares y ellos también, los que visitan, están rezando también por esas almas. Y absolutamente todas las personas, los visitantes y los que transportan los barcos llevan estos mimisen porque es imposible. Aun con estos mimisen se escucha un ruido tremendo, estrepitoso. Después cuando vuelves a casa estás toda la noche con unos ruidos horribles dentro de tu cabeza. Así que si vais, siempre. 1, mimisen. 2, pantalones largos, siempre. Es que la ciudad de Nagasaki, el ayuntamiento de Nagasaki siempre nos manda a través del Line, que es como el WhatsApp
japonés siempre nos manda un montón de avisos, entre los cuales cuando vayáis a este ritual tenéis que llevar pantalones largos, por eso de que a veces hay como fuegos y petardos y que no te quemes. Y luego también zapatillas como de deporte para poder escapar en algún momento dado si hubiera cualquier problema. Y luego también se recomienda a los niños pequeños, muy pequeños, y a las mascotas que no asistan, porque la verdad es que el ruido es tremendo. Y también os quería contar qué sucede con la limpieza, porque claro, es que el suelo queda súper sucio, lleno de petardos, varias cosas, ¿no?, después de las celebraciones. Pero resulta que el ayuntamiento de la prefectura de Nagasaki siempre contrata a una empresa especializada en esta limpieza y se gastan $350.000 o euros más o menos, que esto está publicado de forma oficial, para limpiarlo. Y si tú vas al día siguiente, a primera hora ya no encuentras absolutamente nada. Se encargan de limpiarlo durante la noche, pero absolutamente. Al día siguiente no hay nada sucio, nada, como si nada hubiera pasado. Y bueno, espero que os haya gustado, os haya interesado la historia, ya me contaréis qué os parece. Os quería decir también que aunque el Obon, esta festividad en la que las almas de las personas que han fallecido vienen a estar con sus familiares durante 4 días, aunque esto sucede del 13 al 16 de agosto en Japón, también hay algunos lugares, aunque muy pocos, pero algunos lugares en Japón donde esta celebración sucede un mes antes. Y esto es porque hay un mes de diferencia entre el calendario japonés actual y el calendario japonés tradicional antiguo. Así que bueno, normalmente ahora se celebra en agosto en todo Japón, pero en algunos lugares un mes antes. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis conocido esto, un poquito más de esta ciudad maravillosa de Nagasaki donde ahora estamos viviendo, y ya me diréis qué pensáis, si queréis visitarlo, si os gustaría venir, y si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario os leo, que me encanta.